Bueno, muy buenas noches. Qué gusto que estés aquí en nuestra Noche de Raíces todos los miércoles. Sabemos de que Dios está haciendo algo con nosotros y es un gusto para nosotros que tú estés ahí conectado. Como siempre, por favor, déjanos tus comentarios, déjanos saber de dónde eres, pero también déjanos que tú puedas compartir esta transmisión, que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas y que vamos a poder conocer de dónde nos están escuchando, pero también vamos a poder llevar la verdad del Evangelio a través de las redes sociales y a través de lo que hoy tenemos en este tiempo. Bueno, yo quiero orar por este tiempo para que sea un tiempo muy edificante, para que sea un tiempo de mucho aprendizaje, pero también sea un tiempo donde Dios y su palabra queden en lo más alto. ¿Qué tal si oramos? Sacamos unos 30 segundos para orar y que sea Dios hablando a nuestros corazones. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, gracias Señor por este miércoles, porque sabemos de que tú estás obrando en medio de nosotros. Creemos profundamente en tu bondad, en tu misericordia, en tu favor, Señor, y de que no hay nada que se te escape dentro de tu voluntad, Dios. Yo oro, Señor, por cada persona que nos está escuchando, para que esta palabra sea de tanta bendición que puedan entender cuál es tu plan y tu propósito con cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo. Te honramos, Dios, porque tú eres Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé, y el día de hoy yo quiero tocar un tema bien especial, pero mediante desarrollaba la enseñanza, me hacía una pregunta. Yo no sé si usted se acuerda, ese momento cuando se estaba aprendiendo a montar bicicleta. Y yo le voy a contar una historia. Cuando yo estaba aprendiendo a montar bicicleta, yo era muy pequeño y mi papá me llevaba al aeropuerto de mi ciudad. Pero en el aeropuerto de mi ciudad había una pista gigante donde poder aprender a montar bicicleta. Y cuando estábamos aprendiendo, cuando estábamos haciendo una cosa, otra cosa, mi papá me comenzó a soltar la ruedita. Yo tenía las dos llanticas, pero él me soltó una de esas llantas. Y eso es la primera adrenalina que tú vives como ser humano y como niño. Es cuando te quitan esa ruedita y tú dices, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Después mi papá me quitó la otra. Pero siempre había un pedazo de una curva que yo siempre me caía ahí. Y literalmente si yo tengo marcas en las rodillas de las caídas, es por esa esquina que nunca pude hacer y voltear bien. Y sabe, yo creo que esto se parece mucho a algo que vemos en nuestra vida diariamente, y es el pecado. Todos los días nos golpeamos con él. Todos los días nos enfrentamos a esta realidad que es complicada para nosotros, y justamente yo hoy quiero hablar de dos cosas: el pecado y Dios. Qué interesante y qué poderoso es entender el pecado. Y hablemos de qué es pecado. La palabra pecado en su original significa errar al blanco. ¿Qué significa errar al blanco? Entonces cuando caemos en el pecado, ¿qué pasa? Estamos errando al blanco. Recordemos un poco nuestra historia. Bueno, Dios decide crear los cielos y la tierra, los 7 días, pero también creó algo especial, hermoso, bello, y es al hombre. Crea a Adán. Adán lo pone en el jardín, o sea, la cosa más especial. Pero
Adán se le dio en Génesis 2:17 un mandato y fue: mira, Adán, tú puedes disfrutar de todo lo que hay en este lugar, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás, como lo dice el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17. Pero esto es especial. Después, este era el mandato de Dios con Adán. Le dijo a Adán: mira, puedes disfrutar de todo esto, puedes trabajar en cualquier lugar, pero esto no lo puedes hacer. Y yo no sé, pero los niños tienen una particularidad. Usted le dice: vea, no se vaya por allá. ¿Y usted qué hace? El niño se va y lo hace. Y venimos con esto, venimos con esta circunstancia. Pero sigamos recordando, bueno, Dios le da a Eva, se la saca de la costilla y le da a la preciosa Eva, que gracias a la preciosa Eva, hoy usted o yo de pronto tenemos una esposa que es hermosa y que podemos decir: esto es creación de Dios. Pero Adán obviamente le dijo: mira, puedes hacer lo que quieras, menos una cosa. ¿Qué cosa? Lo del árbol del bien y del mal. Bueno, llegó la serpiente, toda esta circunstancia que usted ya conoce. Y a Adán le pasó algo particular que nos pasa mucho a nosotros. Comió del fruto. Y cuando come del fruto, ¿qué pasa? Siente vergüenza. Y ve que viene Dios y él siente vergüenza. Oiga, esto no es parecido a lo que nosotros vivimos con el pecado. Porque a muchas personas no les gusta esta palabra pecado. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra con la cual batallamos todos los días. Es una palabra que batallamos todos los días porque todos los días le fallamos al Señor. Y esto hay que tenerlo claro. Todos los días usted y yo le fallamos al Señor. Le fallamos. Pero ¿sabe? Adán y Eva dijeron: sentí vergüenza de ti. ¿Qué hace el pecado? ¿Por qué no nos queremos acercar a Dios? Porque sentimos vergüenza de lo que hemos hecho delante del Señor. Y ¿sabe? Esto es importante. Es importante recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque muchos cuando leen esta historia dicen: bueno, ¿y si Dios es tan bueno, tan misericordioso como dicen ustedes que es? ¿Dónde está? ¿Dónde está en esta circunstancia? Y la carta y el libro de los Romanos capítulo 11 versículo 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Para qué Dios estaba permitiendo esta circunstancia? ¿Para qué permitió de que Adán y Eva cayesen? Para que usted y yo gocemos de la misericordia que hoy vamos a gozar y que hoy disfrutamos. Y por eso es tan importante. A mí me gusta hablar las cosas directo. Pecado. Vamos al grano, pecado. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que nos ha alejado de vivir bajo la bendición de Dios. Y esto me hizo recordar, y a mí cuando estoy estudiando la palabra, siempre me hace recordar historias. Y yo no sé cuándo fue su último velorio. El último velorio que usted fue, acá en Colombia dan café. Bueno, en otros lugares dan comida. Es muy particular. Yo nunca, hace unos meses, estuvimos en un velorio y daban comida, y eso para mí era una locura que dieran comida. Era algo extraño. Pero ¿sabe qué es la frase más usual que uno escucha en un velorio? La frase más usual que uno escucha en un velorio: ay, ¿por qué se murió si era tan bueno? Oiga, y eso suena romántico, lindo, especial, que uno dice: wow, esto es una verdad.
Pero sabe, leyendo la carta de los Romanos y el libro de los Romanos, que es una invitación que yo le hago a usted. Si usted quiere conocer la verdad que hemos creído como iglesia y la verdad que hemos creído nosotros para decir soy llamado hijo de Dios, usted lo debería leer. Y Romanos 3, desde el versículo 10, habla algo y dice: como dicen las escrituras en la Nueva Traducción Viviente, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron y todos se volvieron inútiles, y no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, mas el olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Verso 13: veneno de serpientes brota de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz y no tienen temor de Dios en lo absoluto. Y sabe, qué puntual es este versículo, porque nos describe a nosotros. Usted y yo sin Dios no tenemos temor a Dios. Usted y yo sin Dios hablamos mentiras. Usted y yo maldecimos. Usted y yo vivimos una vida en amargura. Usted y yo nos volvemos unas personas inútiles que lo único que hablamos es basura. Usted y yo chismoseamos. Usted y yo, sin Dios, hacemos todas estas cosas. Pero me encanta lo que dice Romanos 3, el versículo 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley simplemente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos los 10 mandamientos? Que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ay, qué lindo, ¿no? Y tú dices: wow, yo me lo sé. Y eso es conocer la ley. Parte de la ley son los mandamientos. Los 10 mandamientos que hasta en las casas los tienen pegados. Y uno dice: ay, tan lindo esto. Pero esta es la verdad. Y es que no hay nada bueno en nosotros. ¿Sabe para qué se hizo la ley? Para señalarnos y decir: tú no tienes nada bueno delante de Dios. Ninguno es bueno delante de Dios y todos hemos pecado. Y esta es una realidad que nosotros necesitamos aceptar. Y yo quiero esta noche que tú y yo podamos aceptar. Somos pecadores. Y aquí no vale: uy, no, es que yo voy a la iglesia y yo no peco. A veces hemos confundido una vida religiosa con una vida espiritual. La vida religiosa te dice: no, yo no puedo hacer esto porque me lo prohíbe la iglesia. O una vida espiritual es: yo no hago esto, no porque me lo prohíban, sino porque yo tengo una nueva forma de vivir. Y sabe, la primera carta del libro de Juan capítulo 1, verso 8 y 10 describe esto de una manera especial. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y sabe, aquí hay algo importante. Usted y yo necesitamos entender de que desde la creación, desde Adán, usted y yo venimos con un ADN lleno de pecado. Y por eso nos es fácil mentir. Por eso nos es fácil hablar mal de nuestro prójimo. Por eso a las personas en este tiempo les es más fácil el divorcio. Por eso la impureza sexual. Por eso tantas circunstancias. Nuestro corazón siempre piensa en el mal, en el errar al blanco, en el pecado. Ejemplo, yo no sé cuando usted va y esto viene con un ADN. Y yo me acordaba
cuando yo iba a la tienda. Yo me acuerdo que a mamá me mandaba y decía, hey Sebastián, vas a ir a comprar una libra de arroz. Pero, ejemplo, la libra de arroz costaba 1,200 pesos, pero ella me daba un billete de 2,000. Pero había algo mágico que desaparecía las monedas. Y yo creo que todos nosotros hemos hecho esto. Hemos desaparecido las monedas del mandado. Y no sé, hemos cobrado como una vacuna por ir a hacer el mandado. Pero esta es la verdad. Desde Adán venimos así. Venimos así con el pecado metido adentro. Y ¿sabe? Esto es lo trascendental. Si usted y yo afirmamos que no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Será que Dios es mentiroso? Ese Dios que conoce tu corazón, ese Dios que conoce mi corazón es mentiroso. Y la verdad es que no es mentiroso. La verdad es que es real. ¿Y sabe por qué es real? Venimos desde Adán así. Yo escribí algo que me gustó mucho y es que somos diseñados para tener una eternidad con aquello que hemos adorado. Muchas personas piensan ir al cielo sabiendo de que adoran todos los días el pecado. ¿Y qué es adoración? Lo primero que tú te dices, yo quiero hacer esto. Para muchos el pecado es su adoración. La carne es su adoración. La impureza sexual es su adoración. Y por eso hoy vemos muchas personas que literalmente solo Dios está queriendo traer misericordia, pero ellos quieren seguir viviendo en pecado. Y todo esto, Dios es un Dios justo y tendrá su castigo. Y usted me dirá, uy, no, este mensaje ya no me está gustando. ¿Sabe? Esta es la verdad. Si usted y yo no procedemos a arrepentirnos y no vamos a los pies del Señor y decirle, Señor, yo te necesito, usted y yo vamos a proceder a estar en el infierno. Y esta es la triste historia y es lo que a veces no nos hablan. Y sabe, aquí viene cuando entendemos Génesis 3:15. ¿Sabe? Después de que Dios habla de que los hombres sienten vergüenza, de que son confundidos por la serpiente, Génesis 3:15 es la primera promesa profética que habla del Mesías. Y dice lo siguiente: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Están hablando con la serpiente. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia, tu descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y sabe, aquí hay una comparación interesante, la descendencia de la mujer. ¿Esto qué quería decir? De que de la mujer iba a nacer alguien que iba a golpear la cabeza de esa serpiente que tipificada es Satanás. Y adivine de quién estaban hablando. De Jesús. Ese que venció al infierno y que a través, y como dice su palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y sabe, Jesús venció al infierno, ¿sabes cómo? Muriendo en una cruz por todos nuestros pecados. Y dice la Biblia, y tú le golpearás el talón. Y entonces hagamos una equivalencia. ¿Qué dolerá más? ¿Qué será más fatal? ¿El golpe fatal en la cabeza? ¿O un golpe simple en un talón? Satanás pensó de que poniendo a Jesús en la cruz, lo iba a destruir, pero fue cuando al tercer día resucitó y subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y que cuando esto comienza a ser un entendimiento, comenzamos a entender una cosa. Y es que si tú estás buscando al Señor, y si tú decides, y si el Señor pone en tu corazón esa hambre y esa sed por escuchar su palabra, es porque Él desea llevarte a su misericordia.
Pero sabes, cuando tú no estás cerca del Señor, debemos de esperar algo, y es un castigo. Y esta es la verdad. Muchas veces la iglesia ha prometido cosas que no van a cumplirse. Y esta es la verdad. Si tú no estás con Dios, no esperes el cielo. Si tú no vives una vida conforme a la palabra de Dios, no esperes el cielo. Y Romanos 5, del versículo 15 al versículo 18, tipifica esto sencillo. Y dice lo siguiente: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de amor y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo a muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y por un hombre entró el pecado, pero por un hombre somos justificados ante los ojos de Dios. Y ese hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino en forma de hombre para hacernos justos delante de Dios. ¿Sabe? Por nuestras propias obras sería imposible. Por nuestras propias obras sería muy difícil salvarnos. Solo esperaríamos una cosa, y es el castigo eterno. Pero ¿sabe? Como lo dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todo lo que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y esto es hermoso. ¿Sabe cuál? Dios ha cambiado el castigo por ser un Dios justo que merecíamos. ¿Sabe por qué? Como lo dice su palabra: y los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Tú estás comprendiendo esto? ¿Tú estás comprendiendo de que cuando tú decides recibir al Señor y que el Señor vive en tu corazón, tú estás diciendo, ¿sabes qué? La victoria de Cristo en la cruz es mi victoria y es la victoria de mi familia. Y que a través de confiar en esa victoria, yo puedo decirle al pecado y a la muerte: escucha bien, Jesucristo venció en la cruz. Usted y yo no merecíamos un castigo, pero Dios ha tenido misericordia. Y solo hay una forma para estar delante de Dios bien, y es Jesús. Jesús, esa persona que transformó la historia antes de Cristo y después de Cristo. Esa persona que ha transformado mi historia, la historia de mi familia, la historia de las naciones, y que hoy quiere transformar tu historia. Y sabe, aquí viene lo especial y la pregunta del momento: ¿cómo sé que puedo descansar en que soy justo delante de Dios a través de Jesús? Yo me he dado cuenta en este tiempo que hay muchas personas que no tocan estos temas, porque tocar estos temas es tocar alguna fibra, la verdad. Es tocar ciertas circunstancias que al hombre no le gustan. Pero yo te quiero decir de parte de Dios algo. Necesitamos entender estas verdades. Necesitamos ser cristianos que confiesen puntualmente lo que creen. Y yo he podido creer de que soy justo delante de Dios por Jesús y no por lo que yo haga.
Y Gálatas 5, 19, 25 habla esto. Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Si tú vives una vida como estas, aquí hay algo que hacer. Y sabes, nosotros en un pasado vivimos todo esto, pero nos hemos alegrado, como dice Gálatas 5, 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, y no existen leyes contra esas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Sabe? Nosotros, si pues de Gálatas 5, desde el versículo 19 hasta el 21, ese era nuestro pasado. Pero desde el 22 hasta el 25 es nuestro presente. Nosotros hemos dicho, todos esos pecados los hemos clavado en la cruz. Y hemos dicho, Señor, tú te hiciste maldito por nosotros. Ahora nosotros queremos decir lo que dice el versículo 25 de Gálatas 5. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Recordemos, ¿cuál es la labor del Espíritu? Llevarnos a toda verdad. ¿Dónde está su verdad? En su palabra. Necesitamos, amada iglesia, volver a su palabra. Amada iglesia, necesitamos entender de que merecíamos un castigo, pero Dios, en su eterna misericordia, decidió darnos su gracia. Y por eso nosotros, la iglesia, justamente se llama Iglesia Cristiana Refugio, lugar de gracia. Porque creemos de que en este lugar, en el cuerpo de Cristo, Dios nos ha llamado a abrazar su gracia y saber de que somos justificados por Él, que somos perdonados por Él. Yo no sé su pecado, usted no sabe el mío, pero yo sí sé quién nos justifica, quién nos perdona, porque es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y sabe, yo quiero terminar con esto. Dios quiere hacer un milagro en medio de nosotros. ¿Y sabes cuál es ese milagro? Cambiar el castigo que merecíamos por un regalo que no merecíamos, y ese regalo se llama gracia. Mi invitación esta noche es que podamos descansar en esa gracia. Y yo quiero orar por ti, para que el Señor sea manifestando su corazón en medio de nosotros y que podamos confiar plenamente en que Él está haciendo una obra. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nuestras raíces están en ti, no en lo que podemos pensar o en lo que podemos hacer. Están en ti. Yo bendigo, Señor, cada persona que ha escuchado tu palabra, y yo solo te pido, Dios, que cada persona pueda comprender de que esa persona que está escuchando ese mensaje es justificada por la sangre del Cordero y que nos dejó un regalo llamado gracia. Yo bendigo, Señor, este tiempo. Te honramos, Dios, y gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Bendecimos, Señor, cada familia que está ahí en medio de esta pantalla. Y yo te pido, Señor, de que tu obra redentora se manifieste sobre los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, comparte esta enseñanza, que yo sé que ha sido de mucha bendición para ti, como va a ser para otros. Dios te bendiga.